¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una jornada más a nuestro tiempo de liderazgo económico en 12TV. Volvemos después de un paréntesis necesario, como eran esas vacaciones de Semana Santa, también nuestra fiesta, como no podía ser de otro modo, de Santa Faz, con ese puente de por medio, y ya de nuevo con las pilas cargadas para abordar uno de los temas más importantes de nuestra sociedad, como es la economía, la empresa, el emprendedurismo. Hoy, además, de manera muy especial, lo vamos a enfocar con algo que creo que tiene, sobrada actualidad, y es esa coordinación, sin lugar a dudas y sin paliativos, de la economía de nuestra tierra con el resto de Europa, especialmente con Suecia y Alemania. Os invito a que os quedéis porque este programa va a ser realmente especial. Y es que en la jornada de hoy, como os anunciamos, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a empresas que tienen mucho que ver con la economía de Europa en Alicante y también con circunstancias que tienen que ver de las empresas alicantinas fuera de nuestras fronteras y en el resto de Europa, máxime en los momentos que vivimos actuales de una gran, podríamos decir, controversia económica internacional. Más que nunca hay que hacer especial hincapié en esa colaboración europea. Para ello contamos con los siguientes invitados, que voy a dar ya la bienvenida a ellos. Daniel Nilsson, que es Chief Sales Officer en Bridgestone. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También viniendo desde el ámbito de la Cámara Hispano-Sueca en nuestra tierra, gracias por acompañarnos. Tenemos también la oportunidad de saludar a Lidia García Cremades, directora de Zona Este en Loomis, también una empresa sueca. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenemos la oportunidad de saludar a Nuria López González, que es cónsul honoraria de Alemania en Alicante. Gracias, Nuria, por estar aquí. Y tenemos con nosotros también a Enrique Peláez, que es director de estrategia en Peláez Consulting y asesor y cofundador de este programa. Además, es delegado de la Cámara Hispano-Sueca de Alicante. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Enrique. Bueno, yo creo que no podíamos empezar mejor esta temporada después de las vacaciones que con estos temas. Enseguida nos vamos a meter de lleno en materia, pero queremos conocer un poquito más de cerca. Comenzamos contigo, Daniel. Yo creo que nos gustaría, a todos los espectadores te acabo de mencionar como Chief Sales de Bridgestone, y me gustaría que nos explicaras un poquito a los espectadores quién es esta compañía y qué proyectos tenéis en marcha actualmente en la provincia de Alicante. Pues la empresa es la punta de la lanza de un fondo de inversión sueco, nacido en el 2016 en Suecia. Ya rápidamente los fundadores se dieron cuenta que hay más sol en el sur de Europa que ahí en Suecia y en la parte norte. Entonces se vinieron rápidamente aquí a Portugal y a España para entrar a financiar proyectos fotovoltaicos para empresas. Entonces, básicamente, en el corto es lo que hacemos. Y la pregunta es, ¿por qué Alicante? Aunque hay una parte que obviamente tiene mucho que ver con ese sol, pero también habrá otras cuestiones que os hayan atraído de nuestra tierra. ¿Puede ser? Sí, yo llevo 20 años aquí viviendo, felizmente. Vine a trabajar en banca, me absorbió el sector inmobiliario, pero desde hace ya 5 o 6 años estoy en el sector fotovoltaico. Llevo 20 años vendiendo el sol, primero a través de viviendas a personas del norte de Europa y ahora en forma de electricidad. O sea que nuestro ecosistema empresarial os ofrece garantías, entiendo, ¿no? Sí, aquí en Alicante ha pasado mucho. Yo que llevo 20 años aquí, en los últimos 5 o 10 años ha cambiado muchísimo aquí en Alicante y ya se está internacionalizando de una forma que antes no se veía. Viniste muy joven tú, Daniel. Si llevas 20 años aquí, yo te veo 25, más o menos. Más por ahí, dejémoslo ahí. ¿Cómo es ser líder en una empresa de cultura de negocios sueca en España? Porque sabemos que somos muy diferentes, pero me imagino que también eso enriquece. Sí, yo suelo definir mi rol como el intérprete entre una matriz, una central en Estocolmo en este caso, y lo que es la plantilla aquí en España. Hacer un poco de bisagra, de intérprete, entre la visión de los fundadores, de la matriz, y los que realmente somos los operativos aquí, y los que nos vemos con los clientes todos los días y realmente sabemos de qué va el mercado. Y Daniel, al hilo de precisamente tu experiencia, el tiempo que llevas trabajando en este ámbito, me gustaría saber cuál es tu visión de futuro en la energía solar en Europa para los próximos 10 años.
Pues va a seguir creciendo. El sector solar o fotovoltaico siempre ha dado vaivenes y han habido subidas y bajadas. Se suele hablar del solar coaster o la montaña rusa del solar, ¿no? Va a volver. El sol está ahí, la electricidad es la más barata que se puede producir, entonces va a volver, pero también se necesita pues, un cambio un poco de tercio de precio de la luz, que ahora mismo pues, no están en el foco de los medios quizás, aunque siguen siendo muy, muy altos para el consumidor y para las empresas. Entonces, una inversión en fotovoltaica siempre es rentable. Aunque a día de hoy quizás no se vea tanto o no se vea como comparado con hace 2 años, por ejemplo, cuando se vivió el último boom con muchos subsidios también. El sector fotovoltaico va a crecer. Lo próximo será entender cómo podemos abordar el tema del almacenamiento. Porque ¿Estamos preparados para eso? Lo digo por los últimos acontecimientos también. Sí, hombre, están bajando mucho, el almacenamiento está bajando muchísimo de precio y es lo que hace falta para que sea rentable también, pero sí, necesitamos fotovoltaica, eólica con almacenamiento y entonces así ya tenemos una energía muy, muy barata del futuro. Gracias, Daniel, por toda esta aportación y por darnos luz, nunca mejor dicho, sobre todo esto. Enseguida volveremos contigo, pero queremos también dar la bienvenida, como decíamos antes, a Lidia García Cremades. Ella es directora de Zona en Lumis. Gracias por estar aquí de nuevo, porque es tu segunda vez con nosotros. Y la verdad es que es un placer contar contigo, Lidia. Igualmente. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo piensas que perciben los clientes o socios extranjeros la empresa alicantina o española en general, desde tu perspectiva, teniendo en cuenta que eres una de las empresas potentes suecas en nuestra provincia y en nuestro país. Sí, así es. Lumis es una multinacional sueca, como sabéis, y creo que nos perciben de una manera muy seria, muy trabajadores. Aquí yo reconozco que Lumis, concretamente, en cuanto pudo entrar a España, lo hizo inmediatamente porque considera que es un mercado serio, un mercado que evoluciona y aquí están. ¿Tienen mejor concepto de nosotros que nosotros mismos? ¿Ellos? Sí. Yo creo que puede ser que lo tengan, ¿vale? Yo creo que sí tienen un concepto bastante bueno de nosotros. Esto nos lo tenemos que mirar aquí, creo un poquito. Nosotros no tenemos buen concepto nuestro, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras también qué aprendizaje crees que podemos tomar del modelo empresarial nórdico, tú que sabes tanto de eso y que llevas tanto trabajado en el particular, especialmente en la gestión, en la innovación, en la sostenibilidad, algo que ya comentábamos con Daniel. Pues precisamente el modelo escandinavo es un modelo muy de sostenibilidad, ¿vale? Tiene unos valores muy éticos y la verdad es que nos han dado en ese sentido bastantes lecciones a nosotros y estamos tomando mucho ejemplo de ellos. ¿Y crees que el empresariado alicantino está suficientemente abierto a aprender de otros modelos culturales y empresariales como, por ejemplo, el sueco, que nos ocupan el día de hoy? Yo puedo hablar un poco de mi empresa y desde luego mi empresa sí. A nivel ya general, pues me imagino que habrá un poco de todo. En líneas generales pienso que sí. Pero esto puede estar relacionado con lo que te comentaba antes de que no nos lo creemos. Puede ser también que seamos desconocedores muchas veces, que ahora, hoy por hoy, afortunadamente tenemos esta plataforma, tenemos esta representación aquí, demuestra que en Alicante hay un potencial increíble de empresas, en este caso suecas o alemanas, hablaremos ahora enseguida con Nuria, que son motor, ¿no? Y que creo que además pueden crear sinergias interesantes y muy importantes para nuestra tierra. Sí, la verdad es que hay empresas muy potentes que evolucionan en el mercado y enseñan, yo creo, con su ejemplo a otras empresas más locales y yo creo que sí, que nos están enseñando mucho. Y que también hay empresas españolas, por supuestísimo, que dan ejemplo también a las suecas. Yo no creo que también nosotros podemos enseñar a los mercados internacionales, ¿no? Sí, estoy convencidísima de que así es. De hecho, hay una cosa, una plataforma concretamente, que yo creo que es una iniciativa fantástica y que aglutina precisamente esas sensibilidades, que es la plataforma de Naria. Y claro, las personas que nos ven ahora mismo dirán, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Sí. Sí que me gustaría que me contaras un poquito, porque sé que es una fundación, me gustaría que me contaras un poco la fundación de Naria, los fines y funciones que tiene, cómo se participa en ella y, bueno, en definitiva, ¿qué es esta plataforma? Bueno, pues la plataforma de Naria es una asociación en la que Lumis pertenece como asociado, en la que
su principal objetivo es la defensa del efectivo, ¿vale? Del dinero en efectivo, principalmente como un bien social y público. Ha quedado sobradamente demostrado en los últimos días, afortunadamente. Perfectamente demostrado, por desgracia, ¿no? Porque tampoco queremos asociar que el efectivo es bueno solamente en casos de emergencia. Efectivamente. Pero sobre todo en casos de emergencia se da cuenta la gente lo importante que es, porque, bueno, a todos nos ha pasado. A mí no, porque llevaba efectivo, que los datáfonos, miles de datáfonos dejaron de funcionar y claro, la población no podía acceder a ninguna compra. Yo creo que esto ha servido para saber que una sociedad 100%, económicamente 100% digital, no es, o sea, es muy vulnerable. Siempre tenemos que compaginar, que convivan los dos sistemas de pago y que tengamos la posibilidad de elección de cuál de ellos queremos usar en cada momento, ¿no? Pero Lidia, plataforma denaria ya existía antes de este apagón y de todas estas cosas. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué crece? ¿O por qué se crea? Pues mira, se crea en el 2021 principalmente porque en la pandemia sabéis que hubo una guerra en contra del efectivo. La OMS publicó que los billetes contagiaban, que las monedas contagiaban, que no se usara el efectivo. Entonces decayó muchísimo porque, claro, la población y la ciudadanía les daba miedo usar efectivo. ¿Qué pasa? Que notamos un bajón ya de asustarse, ¿vale? Sobre todo en esas fechas. Se crea esta plataforma porque realmente lo que queremos es concienciar, o lo que quiere la plataforma es concienciar que una sociedad sin efectivo es un peligro, o sea, es eliminar la seguridad nacional de un país. Tenemos ejemplos de otros países que lo han hecho, por ejemplo Suecia concretamente, y han tenido que recular y volver a poner facilidad a los ciudadanos para el acceso al efectivo, porque se ven muy vulnerables. Por eso creo que era interesante hablar de este tema precisamente y sobre todo, bueno, pues porque en eso sí que es verdad, yo creo que estamos todos de acuerdo, que siempre hemos visto a Suecia, en este caso, o Alemania, países que van por delante en según qué cosas y esta es una de ellas, ¿no? Sí. Tengo entendido que van, no sé si tú sabes algo sobre el particular, pero si lo sabes te agradecería un montón que me contaras un poquito sobre unas jornadas que se van a realizar, básicamente porque es posible que haya espectadores o espectadoras, empresarios o empresarias que nos estén viendo y que les resulte interesante el poder asistir a esta. Sí, precisamente Plataforma Denaria lo que hace es actividades para concienciación, porque claro, el efectivo es esencial para colectivos como puede ser asociaciones de personas que no tienen acceso a cuentas bancarias, tercera edad, síndrome de Down, etc. Entonces ellos representan esto y lo que quieren es pues eso, llegar a todo el público y hacen eventos y precisamente el día 10 de junio hay un evento en Alicante, ¿vale? Para el que quiera asistir, donde Plataforma Denaria y su presidente Javier Rupérez va a explicar todo esto que estoy comentando yo, pero mucho mejor. Qué interesante, podemos dar información sobre el particular aquí en 12TV, sobre todo pues para que los espectadores, las personas que nos siguen puedan participar, porque me parece estupendo. Yo saco un poco el titular de esto, es humanizar la economía, ¿no? Me parece muy interesante el que no perdamos de vista, bueno, pues a esas personas, como bien dices, que... Efectivamente, es que hay que humanizarlo, porque estamos dejándolos de lado, queriendo eliminar el efectivo. Y hay gente muy, muy perjudicada. Vamos a estar encima de ese tema. Muchísimas gracias por darnos toda esa información. Lidia, damos la bienvenida también de nuevo a Nuria López González, cónsul honoraria de Alemania en Alicante, abogada. Nuria, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nuria, me gustaría que me contaras un poquito qué es lo que te motivó a aceptar el cargo de cónsul honoraria, porque tiene algo que ver con aspectos de tu trayectoria profesional. ¿Y cómo te preparaste o te prepararon para ello? Bueno, yo soy cónsul honoraria de Alicante, Albacete y la Comunidad de Murcia desde el 19 de septiembre, o sea, es reciente, hace unos 6 meses. Y la verdad que cuando me llamaron desde el Consulado de Barcelona y me propuso Herr Rottenberg, que es el cónsul general, el puesto de cónsul honoraria, pues fue una sorpresa, pero fue también una satisfacción
relación. Yo, como siempre digo, estoy casada con Alemania personalmente y filosóficamente. Mi marido es alemán y sobre todo tenemos una visión muy europea, ¿no? Yo siempre hemos sido europeos, hemos hecho derecho, hemos estudiado derecho europeo y creemos en el proyecto de Europa. Entonces, el representar a un Estado como Alemania, que es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es una gran alegría, porque yo pienso que el consulado honorario que cubre, o la oficina de la cónsula honoraria, en este caso en Alicante, Albacete y toda Murcia, es el más grande que tiene Alemania en Europa. O sea, no solo de residentes que viven aquí, pero también pensar toda la gente que va y que viene de vacaciones. O sea, tenemos un flujo en personas, ¿no? de gente que pasa por aquí. Con lo cual, en la oficina que hay aquí hay 3 trabajadoras y se ofrecen un montón de servicios y hay un montón de ciudadanos, digamos, de esta nacionalidad. Es interesante. ¿Cuál es la función del cónsul honorario y de esa oficina de consulado? Pues se hacen, como todos los consulados honorarios, pues es una ayuda a trámites administrativos que pueden ser desde pasaportes, carnes de identidad, como puede ser FES de vida, legalizaciones de firma, es muy variado, inscripciones de nacimiento, certificados de nacimiento, o sea, es muy amplio. También cuando hay un ciudadano alemán que está haciendo vacaciones aquí, de repente le roban y necesita un documento para poder viajar, se lo podemos expedir. Entonces hay mucha casuística. Me alegra comprobarlo, hablábamos justo antes de comenzar el programa, un poco comentando que no nos quedamos ahí, ¿no? Desde el consulado ahí hay mucho trabajo por hacer, lo estábamos comentando, ¿no? Esa sinergia entre Alemania y España, España y Alemania, y sobre todo con nuestra zona. Tengo entendido que el próximo 6 de junio va a venir a Alicante una delegación de la Cámara Alemana, y nos gustaría que nos contaras un poquito, que nos adelantaras la información, porque no vienen porque sí. O sea, claro. Porque sí, y a tomar un arroz solo, no. No, vienen con un programa muy interesante, porque me comentabas que me motivó yo. Me dieron 3 líneas de actuación, que es economía y también cultura e idioma, ¿no? Son las 3 líneas que quiero que como cónsul honoraria me interesan. Y entre ellas está la economía. Y es verdad que Alicante es una zona muy interesante, tiene un tejido empresarial pues de familias que llevan mucho tiempo siendo empresarios, hay empresas muy potentes, se vende, se compra, hay mucho negocio en Alicante y quizás no sabemos promocionarlo de la forma adecuada, y el tejido empresarial es muy interesante. En Cámara de Comercio de Alemania pues se lo vamos a presentar, van a venir y realmente estoy muy agradecida porque vengan, también vienen acompañados por parte de personal de la embajada y le vamos a presentar pues todo este potencial que tiene esta tierra tan fantástica, y espero que sea un buen comienzo, digamos, y también que contribuya a la internacionalización de Alicante, que ya está ahí, como comentaba Daniel, pero que todavía hay potencial. Hay mucho potencial. Que no solamente sea que las empresas alemanas aterricen aquí, sino al revés, que también hay muchas que... Claro, y las hay mucha empresa española o alicantina que está trabajando ya en Alemania, está toda la empresa de calzado, etcétera, en muchos sectores, también en renovables, que hay intercambio mutuo. Entonces es muy interesante también que las cámaras, como puede ser la cámara sueca o la cámara alemana, o otro tipo de cámara, proporcione al tejido empresarial pues la ayuda que necesita para que sea un beneficio mutuo nuestro y de aquí. Está claro que hay un trabajo de campo importantísimo por tu parte para eso, precisamente para atraer esa visita, creo que importantísima, de la cual daremos cuenta también aquí, pero creo que esto nos sugiere a todos una pregunta, ¿no? ¿Cómo perciben en Alemania la marca Alicante en términos de calidad de vida, inversión, turismo sostenible? Pues Alicante, ya te digo que es la oficina del consulado honorario más grande que hay en Alemania. Es decir, consulado honorario, no consulado de carrera. Los consulados generales de Barcelona, la embajada en Madrid o Málaga es otra cosa, porque estamos hablando de otra historia, pero realmente la Alicante atrae mucho, atrae y sigue. De hecho, hay en el aeropuerto de Alicante hay vuelos a prácticamente todas las ciudades de Alemania y vuelos diarios, pero no solo a Alemania, más países, pero en concreto en Alemania hay un flujo yo voy más rápido a Alemania, por ejemplo, que a Salamanca.
O sea, estoy súper bien comunicada con Alemania. Entonces, es un mercado, digamos, fácil y es una forma de interactuar que es muy facilitadora. Madrid está a nada también con el AVE. Alicante tiene muy buena calidad de vida. Yo creo que también lo podéis colaborar desde Cámara Sueca o desde las empresas. Y se quedó, ya no pudo marcharse. Por ejemplo. No, aparte las comunicaciones que estamos contando aquí, si ponemos el ejemplo de Estocolmo, aquí hay 3 vuelos diarios desde el aeropuerto de Alicante y esos, estando en Madrid o en Barcelona, no lo tienes. Entonces, comunicándote físicamente con una matriz en Estocolmo, estás mejor en Alicante que en Madrid. En todos los sentidos. Gracias, Daniel. Gracias, Nuria. Vamos con Enrique, antes de entrar en materia con nuestra tertulia. Enrique Peláez, director de Estrategia de Peláez Consulting y además delegado de la Cámara Hispano-Sueca de Alicante. Enrique, como delegado precisamente de la Cámara, ¿qué modelos empresariales suecos crees que deberíamos adoptar? Y a la inversa, ¿qué valores empresariales podemos nosotros exportar a los suecos? ¿A nosotros qué nos gusta o qué tenemos que aprender y qué podemos enseñar? Es una pregunta difícil y que empiezas con ganas. Claro, hacía mucho tiempo que no te veía, digo, vaya saco. Bueno, yo lo que creo es que, fíjate, el ejemplo primero que me dijo la directora general de la Cámara, Ana Fransson, que ha venido al programa 2 o 3 veces a lo largo de nuestros 2 años y medio de andadura desde que comenzamos, una de las primeras cosas que me compartió y me explicó y aprendí era uno de los primeros fracasos que ocurrieron por parte, en este caso, de los suecos, ¿no? Que era, porque de los fracasos se aprende para mejorar. Claro. Entonces, era que cuando empezaron a hacer negocios en España, que como sabes, mira, aquí llevo el pin del 75 aniversario, empezaron en el 49 a hacer negocio ya en España, cosa que es, 75 años son muchos, empezaron mandando responsables de este país, bueno, o sea, a directivos suecos a ser los responsables, digamos, de este país. Y todas las empresas empezaron con enorme cantidad de problemas en esa implantación, en esa generación de intento de generación de negocio. ¿Por qué? Porque esos directivos suecos no eran suecos que hubieran vivido ya 10 o 20 años en España, sino que venían de Gotemburgo o de Estocolmo, ¿no? De alguna de las ciudades de allí, y no tenían el aprendizaje cultural, ¿vale? No ya que en España, sino como cuando te expandes y vas a otro mercado, si tú solo mandas gente de tu país que no conoce la realidad de allí, todos los, no digo ya las trampas, sino todos los, en el aprendizaje que vas a tener que conseguir hasta que conoces el mercado, vas a meter la pata un montón de veces y eso obviamente genera un coste de oportunidad que hay que pagar. ¿Pagar cómo? Con dinero, con no cumplimiento de objetivos, etcétera, etcétera. Pero luego lo que hicieron con una cierta habilidad y rapidez es entender que tener su cultura como multinacional, en este caso sueca, la manera de triunfar en el mercado era que los directivos principales de sus compañías tenían que ser españoles, pero con conocimiento del mundo sueco, pero con el conocimiento local, es decir, una visión desde los valores de la compañía sueca, que yo creo que no es que sean o mejores o peores, pero podríamos decir que lo que yo considero, por ejemplo, que los suecos van muy por delante de nosotros es, históricamente, en innovación, en rigor. Quizás ese rigor y esa especialización hace que a lo mejor sean menos flexibles, son más... Siempre se dice, no, pues como los alemanes, ¿no? Que son tan estrictos. Pues los suecos en ese sentido probablemente, aunque aquí está Daniel que lo puede decir mejor que yo, pero probablemente es gente a nivel estructurada, a nivel organización, digamos, en eso nos pueden enseñar en el sentido de mayor rigor, quizás mayor nivel de profesionalización, pero por otro lado dices, ¿y qué es lo que a lo mejor en España han podido aprender? Pues un mayor grado de creatividad, un mayor grado de flexibilidad. Esto de, por ejemplo, los suecos no podían entender, ellos a la hora de comer, normalmente, oye, comer, pues como se comen un sándwich mientras están trabajando y ya está. O sea, la cultura de hacer negocio mientras está compartiendo un rato en su cultura, históricamente lo que entendían es que si yo con alguien que me quiere vender algo estoy comiendo, si me ofrece vino está queriendo que me ponga así medio contento para aprovechar comercialmente y venderme algo. O sea, eso es lo que en su cabeza muchas veces pensaban. Hasta que aquí han aprendido que es un tema cultural, que no se trata de hacer ningún engaño, sino que en la mejora o en el conocimiento de las personas y en la relación personal, donde se pueden generar alianzas, ¿no? Se pueden generar sinergias y oportunidades, el tema no es a ver si me aprovecho de la comida para engañar o conseguir algo, sino que es una manera de generar
una relación directa que luego puede tener un resultado maravilloso a nivel de una alianza, ¿entiendes? Sea con un proveedor, sea con un posible colaborador, ¿no? Un aliado estratégico. Entonces, esas son cosas que también han aprendido los que vienen de Suecia y están aquí, y ahora a lo mejor hay veces que yo estoy con Björn, el cónsul, o con Dani, o con sea, y a lo mejor son ellos que dicen, oye, no, quedamos a comer y hablamos, y le damos una vuelta a esto, y le dices, joder, que esto me lo estoy diciendo los suecos, que todos aprendemos, ¿no? de lo que tiene que ver con ello. Yo creo que eso enriquece mucho. Sin duda enriquece, y además, claro ejemplo de ello es que estamos hablando de la Cámara hispano-sueca, o sea, no ni hispano ni sueca, es las dos cosas, ¿no? Correcto. De hecho, el 13 de mayo hay un evento importante en la Ocean Race y nos gustaría precisamente que nos contaras un poquito sobre esa jornada y cómo podemos asistir, si se puede. Sí, hombre, claro, por supuesto. El 13, bueno, vamos a ver, la Cámara hispano-sueca, que en Alicante tenemos una delegación que es relevante, cosa que me agrada, que hay un montón de colaboradores. Lidia es una de las súper fieles, Daniel también además lleva muchos años. Estamos pues unos 40 asociados. No descartes, Nuria, que a pesar de ser cónsul... Bueno, claro, ¿no? Y oye, nos encantará que pueda participar porque además tenemos mucho que aprender también, tanto en el ámbito sueco como en el ámbito español, y tenemos muchas ganas de que Alemania también aterrice en Alicante de manera importante. Decía que el evento, digamos, en la Cámara pues solemos realizar pues media docena de eventos anuales, o sea, no hacemos muchos, hacemos cosas un poco más de tipo selectivo. En este caso, con el tema de la Ocean Race, pues lleva esa empresa, que es una empresa sueca, de hecho es la empresa sueca más importante que hay en la provincia de Alicante, porque la carrera como tal, la regata, al final está organizada por una empresa, cuyo capital es 100% sueco. Llevan 16 años aquí, con su cuartel general en Alicante, y la sede social está en Alicante. Y hombre, y ojalá estén por muchos años más. ¿Por qué? Pues porque comentábamos antes Daniel y con Nuria y con Lidia, que la transformación de Alicante en los últimos años ha sido brutal, y sobre todo ha sido por la UIPO y también por lo que la Ocean Race ha significado a nivel de dar a conocer este destino o este lugar de salida como puerto a nivel multinacional, no solo en Europa, en todo el mundo. Y eso yo creo que es algo que tenemos que cuidar. Entonces, va a haber, obviamente, The Ocean Race es un socio importante de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, y entonces va a haber un evento donde vamos a tener la oportunidad de conocer el museo, que es verdad que en general está abierto al público y se puede asistir, pero lo que no puedes hacer normalmente es entrar en la sala de control. La sala de control, yo para mí es como si te metes en la NASA, de verdad, porque he estado alguna vez y ves unos temas de tecnología y algo que es casi de película, que es el sitio desde el cual controlan lo que está ocurriendo en tiempo real en esos barcos que están a lo mejor a centenares o miles de kilómetros de tierra, cuando existen esas regatas que están cruzando los océanos. Entonces, solo ver eso, interpretar y que te pongan vídeos de lo que ocurre en tiempo real cuando eso está pasando, es que vosotros imaginaros que ha habido pocos accidentes, pero cuando hay un accidente de estos porque hay mala mar, es que esas personas, el riesgo de perecer es muy grande. Es decir, es una lucha contra la naturaleza, lo que tiene que ver con esas regatas, que ahí donde ves también es el nivel de implicación, de pasión, de cómo lo viven, ¿no? La lucha del ser humano, digamos, ante la adversidad con la naturaleza, es una cosa que cuando ves esas imágenes te quedas sorprendido no sé, es muy impactante, ¿no? Y luego también que va a haber una conferencia por parte del CEO de Ocean Race, que también es Richard Vicious, que es un hombre muy interesante, con un conocimiento mundial importante en el mundo deportivo, ¿no? Y sobre todo náutico. Y luego va a haber un encuentro también de networking pues, con las personas, digamos, que estemos allí. O sea que todo el mundo que quiera venir es bienvenido. Habrá luego un almuerzo también y poco más, que tenemos muchísimas ganas de realizarlo, la verdad. Estaremos muy pendientes de todo eso, Enrique. Nos vamos a ir, si os parece, un momentito a Publi y abordamos ya de lleno temas que creo que son interesantes, también para los espectadores, pero para vosotros, oportunidades de negocio e inversión bilateral, entre otras cuestiones, aquí en 12TV y en Liderazgo Económico. ¿No os marchéis? Legado, innovación, valores familiares, continuidad, compromiso, crecimiento. La empresa familiar Valor de presente y futuro. Todos juntos somos una gran familia. Somos AEFA.
Las empresas alicantinas nos han dado las certidumbres que la sociedad necesita en el día a día, manteniendo empleos y apostando por consolidar el patrimonio de nuestra provincia. Vuestro conocimiento y saber hacer es la semilla de nuestro futuro. Empresarios de Uepal, sois un orgullo para el pueblo alicantino. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Estamos de vuelta y además con muchísimas ganas de abordar temas como el que os anunciaba justo antes de estos anuncios publicitarios, oportunidades de negocio e inversión bilateral. Me gustaría un poco lanzar esa pregunta a la mesa. ¿Qué sectores están despertando mayor interés para la inversión sueca en la provincia de Alicante? No te voy a preguntar directamente a Nuria, pero sí a Daniel. Bueno, yo lo que creo es que, vamos a ver, fíjate, hay una cosa que me llama mucho la atención y me gusta mucho. Hace nada, a través de ALIA, de la Oficina de Captación de Inversiones, ¿no?, que existe a través del Ayuntamiento de Alicante, a través de la Agencia Local de Desarrollo, que están queriendo, y creo que muy acertadamente, acercarse, es decir, tender puentes para que dar más a conocer la ciudad y la propuesta de valor de la ciudad, y a su vez luego, porque Alicante es el Ayuntamiento de Alicante, pero luego es verdad que Alicante tiene una riqueza provincial que todos conocemos, y que fenomenal que sea a través de Alicante donde capte la atención para luego y que la inversión venga global a la provincia. Todo euro que venga a la provincia, venga por donde venga, bienvenido sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese caso el Ayuntamiento está dando unos pasos importantes, tendiendo puentes precisamente para poder atender el Ayuntamiento de Alicante nos ha pedido a la Cámara Hispano-Sueca la posibilidad de tener, y la vamos a tener, una reunión con el Comité Ejecutivo de la Cámara, no ya de la delegación, sino de Madrid, para que puedan venir CEOs de empresas tipo Volvo, o tipo AstraZeneca, o tipo Loomis, o tipo Securitas, es decir, Ericsson, o me da igual, cualquiera de estas, ¿no? Quiero decir, de estas que son grandes multinacionales que tienen su sede en Madrid, que a lo mejor algunas tienen delegación en Alicante, otras no, pero que lo que quieren es, oye, si tú tienes previsto en el futuro invertir, queremos enseñarte esta propuesta de valor porque Alicante está, a vuestro servicio en el sentido de, con todo tipo de facilidades para que este sea el sitio. Una de las, también decía antes, de las primeras cosas que me dijo Ana en su día, era la que he comentado antes, de la experiencia esta de los directivos suecos, pero otra fue, mira, que me están preguntando empresas suecas directamente que se quieren implantar, ¿dónde les recomendaría yo que se implanten, en Málaga o en Alicante? Hombre. Claro, ya le dije yo, hombre, Málaga me encanta porque mis padres nacieron allí y mi familia viene de allí. Digo, pero ¿tú dónde estás viviendo? Y dice, yo en Alicante. Digo, pues ya lo tienes claro de por dónde toca. Y te voy a intentar dar argumentos para convencerte de por qué mejor aquí que allí. Y de momento, ella vive aquí ya hace además un montón de años. Y en eso estamos. Málaga también es una delegación de la Cámara importante, ¿eh? Pero desde luego a nivel empresarial esta es mucho más fuerte. En Málaga es más de otra tipología de perfiles, ¿no? Entonces, yo con lo que me quedo con Alicante en este sentido es que yo creo que se están siempre, lo que has dicho tú, a veces no nos queremos lo suficiente. Yo creo que cuando hay inicio de una determinada iniciativa en positivo, lo que hay que hacer no es quejarse de lo tarde que llega, que hay que hacer es impulsarla, arroparla. Ahora va a haber este evento del 13 de lo de la Cámara Hispano-Sueca, pues poder participar es maravilloso. Cuando el día 6 vengan las instituciones o los representantes importantes de Alemania, yo creo que de lo que se trata es de arroparlo, de estar. Si Nuria nos da la posibilidad, desde luego desde la Cámara Hispano-Sueca estaremos arropando, porque esto no es más importante la sueca alemana, lo que importa es que a Alicante vengan empresas si Dios quiere, de primer nivel, a invertir, a desarrollar proyectos, a generar empleo, es decir, a ayudar a contribuir a la estabilidad y al mantenimiento del nivel de vida que tenemos en nuestra sociedad. Y eso es la inversión. Así ¿Pero que cuáles son esos sectores que creéis vosotros que están despertando ese mayor interés? A lo mejor Nuria nos puede dar alguna pincelada también por su parte. Pues mira, yo creo que ahora, además, con la coyuntura que tenemos en Europa busca sinergias. Y yo creo que es interesante que los países europeos nos hemos dado cuenta de que tenemos que buscar entre nosotros el defender lo
nuestro, en valorizar lo nuestro. Entonces, sectores importantes en Alemania pues siempre ha sido lo mismo. A ver, te puedo hablar desde metalurgia hasta el sector de las energías renovables, muy importante, el sector de... así que se me ocurra, también tienen, bueno, interesa mucho el acero, esos son sectores que no hay aquí, pero hay otros sectores que sí que tenemos. Aquí en Alicante, por ejemplo, sí que hay neurocirugía, cosas muy interesantes, en inteligencia artificial, en tecnología, en renovables, hay cosas muy interesantes y proyectos que ya funcionan, quiero decir, no es que vengan a montarlo. Entonces, yo creo que la sinergia tiene que ir tanto que vaya de Alemania aquí, fantástico, pero también de aquí, de la región, hacia afuera, que nos fortalezamos mutuamente, ¿no? Que era un poco lo que tú decías. Y que eso, y engancho con algo que me pareció muy interesante que dijo Enrique, es ese conocimiento del mundo, del mundo europeo. O sea, es muy interesante, tú decías, tenemos que conocer el mundo sueco para funcionar con la cámara sueca y para vender en Suecia o para que nos vendan los suecos a nosotros. Y ese conocimiento del mundo sueco, francés, alemán, es muy interesante. Y Alicante, esta provincia, tiene algo que yo personalmente no he visto en otras provincias, y es que tenemos un triángulo muy interesante que es Elche, Alicante, Santa Pola. Es un triángulo de ciudades potentes muy cerca unas de otras. Sí que se hablaba alguna vez de esto, pero es súper interesante. Estamos muy bien comunicados por avión con todas las capitales europeas y no capitales y no europeas. O sea, estamos súper bien comunicados y Madrid nos queda al lado. Entonces, se da una serie de coyunturas, aparte del clima fantástico que todos sabemos que tenemos y de la gastronomía, fantástico. En la ciudad yo creo que eso se está viendo en los últimos 10 años, todo el mundo lo ha podido ver. Tenemos también una institución muy potente que es la Oficina de Propiedad Intelectual, que es una oficina europea donde trabajan eurofuncionarios de todos los países de Europa. En fin, tenemos una provincia con muchísimas cosas, muy vendible, muy atractiva, y entonces es cuestión de, desde los distintos puntos, pues potenciarla, ya sea incluso universidad también. Tenemos que trabajar desde el empresariado, desde los profesionales, las profesiones liberales, los abogados, todos, para que la provincia florezca todavía más. Yo creo que es... Mira, Maricarmen, la mayoría del volumen de ventas que generan las empresas españolas, además del propio mercado español, es Europa. Nuestro principal cliente de todo lo que fabricamos o servicios que realizamos es Europa. Y por mucho que sigue claro que también está en otros mercados, y dicen, no, y ahora los aranceles y Trump y no sé qué, sí, pero tú mira la mayoría de las empresas, cuánto les pesa lo que tiene que ver con esa venta mesa, o algún sector muy concreto que tenga una venta casi exclusiva en el mercado americano, pero dices, es el 10, es el 15% de mis ventas, muy bien, pero es que Europa a lo mejor es el 75%. Lo que vengo a decir es más unión, más Europa, más sinergias y más cercanía, y eso, el hub que tenemos a través del aeropuerto de Alicante, es verdad que es absolutamente impresionante. Yo creo que tenemos un recorrido para un presente y un próximo futuro súper brillante de mejora en la generación de nuevas oportunidades. Eso, cualquiera que lo analice con frialdad llegará, digamos, a concluir. No podemos fallar en aprovechar eso. Yo quisiera, perdón, Daniel. No. Simplemente añadir que yo creo que Alicante está cobrando cada vez más notoriedad o más interés y se conoce mejor cada vez. Yo en mi trayectoria he establecido 4 centrales españolas aquí en Alicante. Y cada vez he sido cuestionado que por qué no Madrid o por qué no Málaga, lo que tú decías tú antes, Málaga o Alicante. Yo dije Alicante. Y así, ¿cómo lo has defendido eso? Es interesante saber. Por las comunicaciones, básicamente, porque por lo que comentaba antes, de los vuelos diarios que hay a Suecia, que es más fácil, y luego ya por muchos otros temas, que quizás aquí, buscando el talento, te puede resultar más barato porque no tienes los salarios, no tienes los alquileres, no tienes los precios de un Madrid, de una Barcelona. Entonces aquí ya se vive mejor de ese modo, y también puedes, arrancando tu negocio, pues a lo mejor no tienes que pagar esos salarios tan altos. Pero precisamente al hilo de lo que estás contando, me gustaría hacer esa pregunta, ¿no? ¿Está preparada, desde tu perspectiva, está preparada la provincia de Alicante para atraer y retener ya no solo, sino una inversión extranjera, en vuestro caso sueca o alemana? Sí, sin duda, pero por la mano, o sea,
el personal, dices. Sí, bueno, yo creo que por todo, ¿no? Aquí tenemos fantásticas universidades y fantásticos profesionales, sin duda. Aquí no tenemos que avergonzarnos de nada, yo creo. Y es eso, yo siempre he argumentado que, como en Alicante, en ningún sitio, porque por la comunicación con Estocolmo, y que podemos antes, pre-pandemia, cuando todavía se hacían reuniones físicas en persona, pues ya podíamos hacer una reunión aquí en Alicante por la mañana y estar por la tarde en Estocolmo cualquier día de la semana, cosa que no ocurre en otros sitios. Hay una pregunta que a mí me sugiere esta conversación, y es cómo se puede fomentar más la cooperación, porque efectivamente hay una estructura, podríamos decir, establecida, hay unas ganas, etcétera, etcétera, ¿no? Por parte de los principales actores, que son en este caso los profesionales o los empresarios. Pero ¿cómo se puede fomentar más la cooperación institucional, en este caso a lo mejor te puedo preguntar a ti, Nuria, y privada, entre Alicante y Suecia? ¿Cómo entre Alicante, Suecia, Alicante, Alemania, cómo se puede hacer? Si hace falta. A ver, yo quería poner un poco en valor lo que es pertenecer como socio protector de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, que te da precisamente muchísimas oportunidades de negocio, te posiciona institucionalmente y te da una mayor visibilidad. Entonces, generan networkings continuos, eventos continuos, y ahí te da muchísima facilidad para tratar con empresas suecas y españolas que podrían tener un futuro trabajo en común. Entonces, quería ponerlo un poco en valor, porque me parece súper interesante pertenecer a la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, y yo creo que nos está ayudando bastante. Fíjate, gracias Lidia, fíjate, una cosa de las que más me gustan, los tres vectores que el presidente de la Cámara, que es el CEO de Volvo, que es una multinacional increíble, José María Galofré, me comentó cuando me propusieron lo del tema delegado, los tres objetivos eran: 1, atiende y cuida a los asociados; 2, ayuda a que la palabra Suecia y la cultura sueca de alguna manera interrelacionen, ¿no? Y sea más, digamos, más conocida, no ya un desconocido, sino acercar un poco lo que tiene que ver con determinados ámbitos, sí profesionales, pero también el ámbito, digamos, un poco cultural, por enriquecer, ¿no?, mutuamente. Y en tercer lugar, intentar generar también una mayor llegada de nuevos asociados, ¿no? Pero claro, dices, nuevos asociados, pues oye, me encanta poder decir que en el arranque del año hay 3 o 4 nuevos asociados que acaban de entrar en la Cámara. Dices, bueno, es que cuando sois 30, 3 o 4, pues bueno, pues es un 10, un 15% más en pocos meses. Pero lo que me importa no es el número, lo que me importa es quiénes son. Entonces, por ejemplo, pues hay una empresa ahora mismo, pues Eurochange, que acaba de incorporarse, ¿vale? Que además trabaja en el mundo. Esta empresa tienen más de 100 puntos de venta para cambio de moneda por toda España, es decir, son una empresa líder en lo suyo, pues una empresa que es súper interesante que esté en la Cámara, porque además hay una relación con el mundo sueco también, a nivel de la corona. Es que en Suecia no se usa el euro, está la corona sueca, y por lo tanto, solo por el tema este de que los suecos cuando vienen aquí tienen que poder cambiar para poder comprar, para poder hacer cosas, es que es interesante, ¿no? Entonces, oye, que esa empresa se incorpore me parece fenomenal. Hay otra empresa de consultoría de temas de talento, que fíjate que esta es una noruega que ha vivido 10 años en Suecia y que se acaba de venir a vivir aquí, y lo que viene es como experta en recruiting de talento internacional para traer talento extranjero de Europa aquí, porque hay necesidad de cobertura de puestos directivos para perfiles europeos, pero para vivir aquí. Dices, qué interesante, ¿no? Bueno, pues ella se acaba de asociar también en la Cámara, precisamente porque necesita, como dice Lidia muy bien, conectar con ese networking, digamos, de empresas tanto suecas como alicantinas, en este caso, ¿no?, a través de la delegación de Alicante me refiero, para poder generar, digamos, valor, ¿no? A mí me parece súper atractivo, la verdad. Es atractivo sobre todo porque creo que eliminamos las diferencias y nos quedamos con lo que nos une, y al final enriquecemos la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que precisamente con todo este tema, y al hilo también de lo que hablábamos, a mí me gustaría que habláramos un poquito también de las diferencias culturales. Yo creo que son interesantes y son evidentes, ¿no?, a la hora de negociar entre españoles, por ejemplo, y alemanes, españoles y escandinavos. ¿Cuáles son las principales diferencias, Nuria? Bueno, a ver, esto es un poco los clichés que tenemos. Efectivamente, es que hay que romper un poco esto. También hay que romperlos, pero bueno, hablando en clichés, ¿verdad? Que a ver, el alemán es, pues lo que comentabas tú, es una persona quizás que se parece más a alguien del norte de España, ¿no? Pues a lo mejor es más distante en ese primer momento y dice las cosas, o está acostumbrado a que se haga todo en un
orden y en una forma de hacer, ¿no? Eso quizás en el tema del Mediterráneo pues es todo un poquito más espontáneo, vamos a decirlo así, y más creativo. Pero en los negocios, y yo creo que es importante volver a hablar, y lo estamos recalcando yo creo que todos, en ese conocer a la otra persona, al otro país, ¿no? El generar confianza sabiendo. Eso pasa también un poco por el idioma, que no lo hemos abordado. También es importante, aunque que no solo sea el inglés, está muy bien, inglés tenemos que hablar todos, eso está claro, pero también a través de ese idioma se conoce un poquito, aunque sean unas frases, pero eso hace que las relaciones, pues si yo te digo, hola, ¿qué tal va tu mujer, tu marido, cuántos hijos tienes? Y aunque no entienda lo que me has contestado, pues eso ya hace que la otra persona yo creo que sin el idioma nunca podrás llegar a entender la cultura. Exacto, y eso es importante. Eso a lo mejor con ahora cuando hablábamos, ¿qué se necesita para que venga la inversión aquí? Pues esto está claro, se necesita un tejido empresarial, un mercado de confianza que está en Europa, eso lo tenemos conseguido, pero también necesitamos que los profesionales estén formados, necesitamos gente que hable idiomas, necesitamos gente que haya viajado. Esta zona es muy móvil, necesitamos gente flexible, que no le importe, oye, me voy un año a trabajar aquí, un año allí, y vuelvo y tengo ese input y puedo hacer negocios, porque es verdad que queremos atraer capital extranjero, pero eso significa un pequeño esfuerzo más, es salir de la zona de confort. Ya estoy haciendo, pero enriquece muchísimo, claro, y eso lo necesitamos a todos los niveles. Y yo lo que he visto desde que soy cónsul honoraria es quizás, y no lo esperaba, que se habla no mucho alemán para la cantidad de gente que hay aquí. Vamos, sueco ya no quiero ni preguntar, pero alemán no se habla tanto. En realidad se ha focalizado mucho en el inglés, que está muy bien, pero oye, hay que hablar estamos en Europa, estamos en una diversidad cultural muy grande, entonces necesitamos un pequeño idioma más o algo más. Además aquí con el tema del valenciano es mucho más fácil, porque cuando ya sabes dos, el tercero es como que ya va más rodado, ¿no? Entonces, no es verdad, Entonces, bueno, pues ya que tenemos ese bilingüismo a veces implantado, utilicémoslo para que estas generaciones... Yo me comprometo a empezar un poco con el alemán, que ahora empecé hace unos años, básicamente porque el sueco creo que es muy difícil. ¿O no, qué? el sueco es más fácil que el alemán. No. Para ti. El alemán es muy fácil. El alemán no es difícil y además... Un poco tiene raíces latinas un poco, ¿no? Se parece un poquito al latín. Se parece un poquito, bueno, tiene un poco de todo, toca todos los palos, pero para alguien que habla inglés no resulta demasiado difícil porque es una lengua sajona y luego tiene las declinaciones. Y además se puede practicar muy fácil y aprovecho e invito a la Oktoberfest, que será en Aldea, pues nada, en octubre, así que ahí te da tiempo a hacer unas clases y nos vamos allí y hacemos a lo mejor una reunión allí de Claro, creo que es importante, lo estás diciendo, la socialización, ¿no? Decía antes Enrique lo del tema de la comida, el tema del idioma, el tema de la fiesta, ¿no? Eso es un tema común, quizás también lo hacen los suecos. No comemos, tú decías que aquí se hace la comida de siempre y se hacen los negocios, pero por ejemplo la Oktoberfest que nace en Múnich es una feria que se hace precisamente para las empresas compran la mesa, llevan allí a su gente y hacen negocios, y yo creo que son espacios, a lo mejor no es tanto todos los días nos vamos a comer, nos tomamos alguna tapa, pero hay espacios también de ferias donde la gente, y eso es común en el alemán y en el español, donde se permiten por una vez al año tomarse unas cervezas y hacer negocio, porque si no lo demás está prohibido. Pero bueno, significa que tienen una ocasión, una excepcionalidad. Y ya ves, la Oktoberfest. Antes hablábamos de eso, de que podemos aprender el uno del otro, la cultura de negocio de un país y otro, y yo creo que esto es muy importante, porque al fin y al cabo, cada negocio, cada contrato se firma entre dos personas, aunque sean dos multinacionales que se ven ahí, pero siempre hay dos personas que firman el contrato, y el negocio se hace entre personas. Y eso es lo que podemos a veces quizás tener más claro, más presente los del norte. Claro. Que yo creo que eso está mucho más presente en la cultura empresarial, pues sureña, por así llamarlo.
Pero bueno, un aprendizaje también por parte de la cultura española quizás es la sostenibilidad que hemos tocado antes, pero no limitándonos a lo que es el medio ambiente. No, sostenibilidad va más allá del medio ambiente, económica, social. O económica y sobre todo social. Y social no solo fuera de tu empresa, sino dentro. Hay que empezar a mirar dentro y a ver cómo está tu gente en tu empresa. Y yo creo que ahí tenemos un tema a veces pendiente aquí en España. Bastante pendiente. Afortunadamente parece que se va tomando más conciencia. Yo lo notamos en este programa, sobre todo cuando se nos cuenta. Pero hay una duda que yo tengo. Estábamos hablando de las impresiones suecas o alemanas que vienen aquí, pero ¿cuáles son las principales dificultades que se puede encontrar un empresario alicantino a la hora de exportar a países como Suecia o como Alemania? Daniel, a Suecia. A ver, ¿quién me quiere contestar? Yo siempre he dicho que yo exporto el sol español, pero a través de viviendas. Y las viviendas están aquí fijas, o sea que... Sí, pero si fuera una empresaria alicantina que quisiera irme allí ¿qué dificultades me puedo encontrar? Yo creo que principalmente el idioma. Sí. Aunque ahí en Suecia el nivel de inglés es muy alto y puedes hacer negocio en inglés, pero siempre tendemos luego a querer hablar nuestro propio idioma. Y el sueco no es muy diferente a un español en ese sentido. Entonces el idioma yo creo que puede ser una barrera y es importante tener, y tener ese intérprete cultural también, que hemos tocado... El mismo rol que has hecho tú aquí para las empresas que has representado, tener, en ese sentido, como decíamos antes de los directivos de las grandes multinacionales suecas, que empezaron primero con suecos, luego ya contrataron españoles, pero con conocimiento, ¿no?, de lo que es su cultura, digamos, sueca, y sus formas y sus protocolos de actuación, ¿no? Aquí tenemos a Lidia, que es una alta directiva de una multinacional muy importante, entonces, y no es sueca, española de pura cepa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un tema que es tremendamente interesante. Fíjate, de la experiencia de cuando, en todo el tema de la construcción, yo me pasé 10 años fuera de España, al final, salir fuera... Yo creo que, y tener una experiencia, en el caso de las personas que nos están viendo y que tengan hijos, hijas que están en esta posibilidad a lo mejor del tema de Erasmus, tal, apostar y hacer lo imposible para que salgan. Todo lo que sea quedarse exclusivamente alrededor, siempre mirando, ¿no? Mirándote, digamos, en el espejo, sin tener otras experiencias que te hagan ver y analizar las cosas de otra manera. Yo me acuerdo de cómo yo era y cómo yo pensaba antes de salir en 2007-2008, cuando tocó por la crisis salir, y los 10 años que me pasé en internacional, trabajando en una docena de países, de lo que hicimos a través de la construcción de CISA, y luego miro con lo que me he quedado, y a pesar de lo duro que fue, es que te cambia radicalmente la manera de pensar, no solo profesionalmente, sino a nivel también cultural, a nivel de tal, o sea, el enriquecimiento personal que te llevas, no económico, sino dentro, para ti mismo, es brutal, y cuando ya lo has vivido, entonces entiendes todo de una manera absolutamente distinta. ¿Estás de acuerdo, Lidia? Sí, toma. No me enfado contigo ni nada. Totalmente de acuerdo. Yo apuntar que, en tono gracioso, que cuando la empresa Securitas, cuando compró aquí Esave y entró en España, desembarcaron todos los suecos que podían caber aquí. Y te digo que se quedaron la mayoría, o sea, España es un país súper atractivo para ellos, yo creo que la mitad no se volvieron. Y la verdad es que ellos han traído una cultura distinta a la nuestra. Por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros estábamos acostumbrados al tema de regalos en Navidad, al personal, a los clientes, no sé qué. Y vinieron y lo cortaron, pero definitivamente. O sea, ¿esto qué es? Eso es un insulto. Claro, entonces chocábamos un poco la cultura sueca con la española en ese sentido, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con lo que Sí, pero luego eso se ha racionalizado y por una serie de motivos que ahora no vienen al caso, la reducción de eso ha sido súper notable, me refiero. Sí, y yo creo que eso siempre, una cosa son detalles y otra cosa es cosas que hay que ejercer un cierto, digamos, control, un cierto rigor, un cierto orden. Y eso se ha reducido mucho y creo que es muy positivo. Sí. También es importante, yo quería aportar que tenemos mucho, pero no hay que dormirse, hay que apostar de qué tiene miedo una empresa cuando sale a otro mercado que además no es el suyo. Pues tiene miedo del idioma lo primero y también tiene miedo de no conocer
las reglas, las normas, por dónde se mueven, ¿no? Y eso es importante, que tanto a las empresas que vengan aquí haya profesionales, ya sea del ámbito jurídico, que es el mío, o del ámbito empresarial o de empresa, que conozcan, que sepan cómo acogerlas y cómo enseñarles de una forma fácil. Oye, aquí hay ayudas para esto, aquí para registrar tienes que hacer, o sea, los pasos que tengo que seguir. Y eso son las cámaras de comercio también, las que prestan este tipo de servicio. Cuando tú quieres ir a Alemania a exportar, si sabes que ahí te van a acoger, te lo van a explicar y te van a llevar, digamos, un poquito de la mano al principio, pues es mucho más fácil que tú salgas. Pues de la experiencia esa, y además ahora hablo de la cámara alemana, de la cámara hispano-sueca, claro que el aprendizaje siempre es muy bueno, pero se va a aprender exponencialmente más si tú quieres ir a Suecia. Y no digo por la cámara hispano-sueca, sino porque haya perfiles suecos de verdad que te sirvan de puente, ¿no?, para conocer aquello y aterrizar, que lo que te vayan a poder explicar españoles que viven aquí, ¿sabes?, sobre un mercado donde no están. Es decir, no, acércate a los alemanes, acércate a los suecos. Fíjate, hasta en la cámara hispano-sueca está Iberdrola como socio, que ha entrado como asociado, pero está también CAF, que ha comprado una empresa importante sueca de ferrocarriles. CAF es el que construía los talgos, una fábrica, o sea, una empresa importante en el norte de España. Pero es que ha entrado como asociado hasta la Liga. La Liga Española de Fútbol ha entrado como socio en la cámara hispano-sueca. ¿Por qué? Pues porque Suecia tiene 10 millones de habitantes, el tema del fútbol es muy importante, la Liga Española es muy relevante, y para hacer interacciones y generar, ¿no?, pues con los equipos de fútbol también suecos, digamos, importantes, ¿no?, generar sinergias, pues también entrar, me parece súper acertado, porque al final el coste de oportunidad es ridículo. El coste de oportunidad de lo que cuesta generar esa conexión es que es una gota en un océano, comparado con lo que aprendes. Cortísimo. Yo que llevo 20 años en la Cámara de Comercio, bastante más que tú, pero 10 veces más. Bueno, recién nacido, ya lo hemos dicho antes. Yo lo que he visto en la Cámara en los últimos años es esa faceta de integración entre empresas muy, muy grandes, muy, muy potentes y empresas más pequeñas. Antiguamente pues había como dos clubs dentro del club. Una era de Costa, que aquí éramos empresas muy pequeñitas, sobre todo inmobiliarias, bufete de abogados, etcétera, y luego estaban las Ericsson, SKF, etcétera, etcétera, en Madrid, y nunca nos veíamos. Y ahora sí que hay mucha más integración, pero no solo esa integración, sino que también lo que dices, la Liga, que es una empresa española, se mete donde los suecos. Entonces esa integración entre españoles y suecos lo veo súper interesante también. Totalmente. No hay desarrollo sin integración. Es una oportunidad grande. Y además, poniendo el foco precisamente en lo que estabais comentando, creo que el canal, independientemente de que uno tenga que ir in situ al lugar, podéis ser vosotros, ¿no? Desde el consulado que representa en este caso Nuria, o naturalmente la Cámara de Comercio hispano-sueca o la Cámara de Comercio alemana. Yo creo que es fundamental también sacar como conclusión de todo esto la importancia del conocimiento entre las personas, ¿no? Al final, cuando nos conocemos, las diferencias se diluyen, y creo que nos enriquece precisamente esa diferencia, ¿no? Porque no es un obstáculo, sino una gran garantía. Nos queda, 3 minutos para terminar, pero antes de ello sí me gustaría, como siempre, bueno, pues que nos dierais vuestro titular en 30 segundos sobre el tema que hoy nos ha ocupado. Enrique Peláez, cuando quieras, tu titular. Bueno, yo que estoy súper contento de este programa, me ha parecido interesantísimo, fuera de lo habitual, porque perfiles, digamos, tan multidisciplinarios como hoy, de culturas tan distintas, yo creo que es súper atractivo. Y lo que creo es que Alicante y su provincia están en un momento dulce en el ámbito de la internacionalización. Hay que ser consciente, hay que impulsarlo, arroparlo y cuidarlo. Enrique Peláez, director de estrategia en Peláez Consulting, asesor y cofundador de este programa y delegado de la Cámara Hispano-Sueca de Alicante. Gracias. Gracias por estar con nosotros. También gracias a Nuria López González, cónsul honoraria de Alemania en Alicante. ¿Tu titular? Pues yo diría que poner Alicante en Europa, o sea, darle visibilidad y darle brillo. Yo creo que ahí hay un gran potencial que tenemos a nivel de instituciones, de universidad y de empresa, y yo me quedaría con eso, Alicante en Europa. Nuria, gracias por estar con nosotros. Lidia García Cremades, directora de Zona Este en Loomis, ¿tu titular? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nuria. Yo creo que impulsar Alicante, eso es vital para la provincia. Y luego pues creo que las diferencias culturales, esa mezcla de diferencias culturales profesionales, siempre es muy bueno aprender unos de otros, y yo creo que es fundamental.
Gracias, Lidia. Un placer, como siempre, contar contigo. Daniel Nilsson, Chief Sales Officer de British Sunday. ¿Tu titular? Mi titular, Alicante tiene un futuro brillante por delante. Ya es una ciudad que se ha modernizado muchísimo en los últimos 10-15 años, pero tiene un futuro brillante por delante. O sea que no nos pare nadie. Que no nos pare nadie. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a los cuatro. Ha sido, como dice Enrique, un programa especial, teniendo en cuenta una temática que creo que es fundamental, esas sinergias entre España y el resto de países y, naturalmente, y más concretamente, Suecia y Alemania. Fundamental, además, en los tiempos que corren, en los que tenemos que creer todavía más, que Europa es fuerte si está unida. Y en el ámbito empresarial y económico, aquí en Alicante se demuestra que lo está. Así que lo trasladamos a los espectadores y, naturalmente, a la sociedad alicantina desde aquí, desde 12TV y desde Liderazgo Económico. Nos vemos la próxima semana. Sed felices.